en nuestro programa. Así que con Bodega San Francisco y con Walmart presentamos la mesa de editoras del Rat Pack con Angélica Bulnes, que ya estuvo más temprano. ¿Cómo estás, Coneja, nuevamente? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? La obra del Papa Francisco no va a estar concluida hasta que haya un sucesor y por eso lo que va a ocurrir en las próximas semanas es fundamental para evaluar su legado. Revisemos entonces qué objetivos movieron al líder de la Iglesia Católica y cuál es la encrucijada actual. Vaya, la encrucijada. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar? Oye, ¿qué viene ahora para Evelyn Matei luego de que ayer anunciara que irá directamente a primera vuelta presidencial? Su jefe de campaña ya está casi listo, mientras se cierran detalles de su comité estratégico político. La semana para el olvido que recién se vivió obligó a Chile Vamos y su candidata a empezar prácticamente de cero la campaña. Comenzamos esta mesa de editoras. Partamos por lo de Evelyn Matei por la derecha y este anuncio que, bueno, el senador Galilea se lo tomaba con mucho optimismo, diciendo que ya el fin de una deliberación, se van a primarias, o sea, se van a primera vuelta. Es cierto. Bueno, la conclusión es que hay que superar el papelón como sea. Con ese objetivo central inició esta semana Chile Vamos y su candidata presidencial, Evelyn Matei. Bueno, ¿de qué papelón estamos hablando? Si el miércoles ya se asumía que las primarias presidenciales en Chile Vamos eran una posibilidad real, un anuncio inminente, todo comenzó a perder fuerza prácticamente al día siguiente. Y este lunes, finalmente, pasada las 11:30 de la mañana, terminó la incertidumbre y Evelyn Matei anunció que irá a primera vuelta presidencial y que, por tanto, no competirá en primarias. Culpó a José Antonio Kast y a Johannes Kaiser porque dijo se han negado a todos estos comicios haciendo imposible ganar en primera vuelta. Exploramos distintas alternativas, dijo, pero la verdad es que ninguna nos aseguraba una unidad representativa que los chilenos, en el fondo, nos reclaman. Bueno, a los minutos de eso, Chile Vamos envió un comunicado en el que acogían el llamado de su candidata y los propios presidentes de partido citaron a un punto de prensa para explicar, primero, que la decisión de Matei de no ir a primarias era su convicción y segundo, que se había tomado en base al realismo, pues con estos comicios no se arreglaría el problema de la dispersión de las derechas que ya sabemos existe con Kast y Kaiser. Bueno, la pregunta es cómo se llegó a esta convicción, cuánto pesó, por ejemplo, el mal desempeño comunicacional de Matei la semana pasada cuando, por ejemplo, puso en duda el acuerdo con el COSECUM o cuando afirmó que el golpe de Estado fue inevitable, así como también las muertes ocurridas hasta 1974. Bueno, es cierto que estos hechos entorpecieron, el diseño original del anuncio, pero quedaron en segundo plano cuando el jueves, cerca del mediodía, corrió el rumor de que el senador Francisco Chaguán renunciaría a RN para habilitar de algún modo las primarias. Chaguán, junto a Luciano Cruzcoque y a Rodolfo Cartes, sonaban entonces como los contendores de Matei en esta primaria ahora ya fallida. ¿Por qué tenía que renunciar Chaguán? ¿Alcanzó a renunciar? Lo que él dice es que sí. Ayer nos decía que sí renunció. Y bueno, y también venía una entrevista al Mercurio el domingo anunciando esta renuncia. Sí. Los tres partidos de Chile Vamos ya habían proclamado a Matei. Por tanto, si ahora aparecían otros interesados, debían ser independientes invitados por la coalición. Al menos ahora Rodrigo Galilea dice RN no iba a echar pie atrás con la proclamación de Matei, por tanto... Claro, porque si no él hubiera tenido que salir de la campaña de Evelyn Matei, hacer un consejo general, una serie de cosas. Entonces, al final, la fórmula más rápida era esta carta que tienen que recibir los independientes para participar de una primaria presidencial. Ya, con la renuncia de Chaguán se instalaba la duda razonable, ya lo hemos hablado también en la mañana, de que por ley anti-díscolo se pudiera impugnar su candidatura. Pero el fin de semana apareció otro factor sobre si el Tribunal Calificador de Elecciones también podía impugnar la primaria completa. Y ahí hubo algunos abogados que pusieron esa duda y entonces ahí ya el sábado ya había perdido totalmente fuerza esta idea, porque si el jueves en Chile Vamos ya admitían que todo se había desordenado e improvisado con el anuncio no anuncio de primarias, bueno, ahora había una posibilidad de que este papelón creciera aún más. Imagínense con la incertidumbre de que toda la primaria fuese impugnada, o sea, gravísimo. O sea, el jueves tuvo su última cena, el viernes agonizó y el sábado no resucitó. Sí. Okay. El sábado el senador Cruzcoque expresó a la directiva de su partido, en privado por supuesto, Bópoli, que ya no estaba disponible para este desafío, que era poco serio. Aunque claro, ahora sus cercanos dicen que él nunca estuvo realmente a favor de esta idea, que le parecía súper absurdo que después de proclamarla hace menos de 3 semanas, porque bueno, se quedó Bópoli fue el último, apareciera compitiéndole. Bueno,
En el sector dicen que esta fue un proceso deliberativo que duró todo el fin de semana. Hubo harto telefonazo, nada, no mucha calma, digamos, harto telefonazo. Y finalmente no hubo descanso de Semana Santa. Finalmente la decisión se tomó el domingo con reunión con los partidos en la casa de Evelyn Matei de competir en primera vuelta. Fue todo un proceso, como les decía, en ese sentido. Ahora, buena parte de Chile Vamos, ¿por qué se habían convencido de realizar estas primarias? ¿Por qué empezó a calar hondo esta idea? Bueno, porque efectivamente reconocen que se sentían presionados porque Kaiser y Kass pudiesen eventualmente ir de sorpresa o armar una sorpresa con el Partido Social Cristiano y aparecer el 29, ¿se acuerdan cómo lo habíamos hablado acá? Pablo Longueira. Bueno, eso no era aislado, eso era una presión que existía. Bueno, y lo que hemos hablado de lo que significa una primaria, o sea, de una primaria legal, la visibilidad, medios, las franjas, los recursos, en fin, el interés público. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ha sido sindicado como el que más entusiasta de esta idea, que finalmente no prosperó. Ahora, el desorden en el diseño que implicó la eventual primaria también terminó por convencer a Matei que una primaria quizás solo podría significar enfrentamiento entre los partidos de la coalición que la sustenta. Por cierto, Matei, dicen, reafirmó algo que pensaba meses atrás. Si los 2K, no se cumpliría el objetivo de vencer a la izquierda en la primera vuelta. De esta forma, el lunes se buscó dar una señal de orden y, bueno, saben, esta semana hay que dar más señales de orden. Yo ayer los molestaba mientras reporteaba, porque yo decía, hace mucho tiempo que no veía el logo de Chile Vamos en un comunicado, digamos, así que al menos una señal de orden. Ahora es bien difícil dejar atrás este papelón cuando comentaban en la mañana, aparece este video anoche en redes sociales de Radio Agricultura, Pamela Giles preguntándole a Sergio Irane si es verdad que Matei le había ofrecido ser candidato presidencial, y es algo que andaba dando vuelta la semana pasada. O sea, ya estaba dando vuelta. Yo la verdad fui súper incrédula, pero ayer ya con el video... Mujer de poca fe. No creyó cuando le dieron el dato. Y Sergio Checho Irane lo confirmó ayer al aire. Lo confirmó, entonces uno dice... Está el video dando vuelta. Chuta. Impresionante. Ya. La gran pregunta ahora entonces... Menos mal que son amigos. Con Evelyn Matei. Oye, sí. Menos mal. Ahora, la gran pregunta es entonces, ¿cómo se supera este papelón? ¿Cuál es el plan de Matei y Chile Vamos? El diputado Ramírez ayer era súper enfático, decía, la campaña ya comenzó hoy. Si bien no es la misma campaña que esperábamos en primarias, comienza hoy. Va a haber 3 hitos. El primero, el jefe de campaña. Debe ser el primer hito que van a anunciar mañana o el miércoles o el jueves, y para ese cargo dicen es altamente probable que asuma el RN Diego Paulsen. Exdiputado por 2 periodos, fue presidente de la Cámara a los 32 años cuando se iniciaba la pandemia, tiempos difíciles. Paulsen es recordado por ser un opositor leal, constructivo. En enero de 2022, el entonces presidente electo Gabriel Boric le dedicó unas palabras. Lamentó que no siguiera la Cámara porque él no fue a la tercera repostulación y dijo que lo extrañarían. Mira. Destacó además que Paulsen haya relevado en discursos que no se debe caricaturizar a ningún sector social ni político. Me refiero al presidente. El presidente electo en ese entonces recalcaba eso. En Chile Vamos, en tanto, transversalmente valoran el liderazgo de Paulsen, le recalcan su juventud, pero a la vez su experiencia política, su carácter, y al mismo tiempo dicen es bueno que sea un militante RN. Porque Matei, al ser UDI, explican, necesita mantener a RN ordenado, algo que sabemos no es muy fácil. Este anuncio sobre su nuevo jefe de campaña podría ser, como les decía, esta semana, y es el primer hito. El segundo hito es el Comité Estratégico Político, así lo llamarán hasta ahora, eso me contaban ayer. ¿Quiénes serían? Los partidos de Chile Vamos van a sugerir 1 o 2 nombres cada partido, y además habrá un par de independientes. No sé si vieron ayer que Matei dice que va a ganar esta elección con los independientes. Bueno, igual es un poco obvio porque si no hay cómo. Clara, pero en el fondo igual hizo ese guiño. Este comité político, dicen, tendrá un rol público de vocerías. Eso es súper importante. Parece algo obvio, pero no era tan obvio, digamos. Porque justamente la crisis de la semana pasada desnudó la falta de peso político. Y que también que ella hablaba de todo. Exacto, que ya... todos los días un tema distinto. Sí. Los independientes cuentan deben ser personajes que tengan experiencia en lo público, pero sin carrera política. O sea, digamos como que no hayan vivido ninguna elección parlamentaria ni política, en fin. Los nombres está súper difícil saberlo con certeza porque la lista de independientes es súper larga, me cuentan. Pero surgen algunos. El que es más típico es Paula Daza, la ex subsecretaria que le dicen que tiene mucha credibilidad, y Carlos Siri, dueño de la ex fuente alemana, ¿ves? Que era como un ícono del comercio afectado por el estallido. Exacto. El tercer punto clave será empezar a dar forma a la lista parlamentaria y aterrizar un acuerdo eventualmente con demócratas. Hasta ahora hay conversaciones avanzadas, y este martes incluso Matei, que va a estar
En el norte, en Atacama, le dará su apoyo a Nicolás Neumann de la UDI, que fue diputado como candidato a senador, así como también respaldará la reelección del RN Rafael Proens. En esa región se avisura una contienda álgida porque hay candidatas como la de Sellana Proboste, la socialista Daniela Chicardini y la republicana Sofía Cito. O sea, el objetivo es meterse de lleno a la parlamentaria. Sobre todo porque se acuerdan que la semana pasada hablamos que esta Kaiser Cast y los socialcristianos anunciaron el preacuerdo. Claro. Bueno, con todo esto, dicen en Chile Vamos, hay más tranquilidad de que la campaña está saliendo de la pasividad, que eso era lo que más preocupaba, por eso se había impulsado la primaria. Con la candidata, dicen ya, recorriendo activamente Chile, señalan se activarán las llamadas bases de los partidos, los alcaldes, los concejales, en fin. La campaña tiene que empezar con miras a noviembre. Ahora la pregunta es, ¿será todo esto suficiente para superar este papelón? En parte de Chile Vamos aún preocupa que Kaiser y Kast en este momento dicen se están prácticamente frotando las manos ante la posibilidad, ante la debilidad que mostró la candidata y su coalición en estos días. Mientras en el comando de Matei insisten en que el plan de la carrera larga, porque faltan 9 meses, sigue firme porque justamente falta mucho tiempo para la primera vuelta y Matei sigue liderando las encuestas. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vaya. Teleserie. Ya, los objetivos del Papa Francisco. A ver. Ya, mira, cuando yo quiero explicarles a mis alumnos que no son periodistas el concepto de proximidad que usamos los periodistas como uno de los elementos de la noticia, uso portadas de los diarios del día siguiente de la elección del Papa Francisco el 13 de marzo de 2013. Un nuevo Papa de las Américas, titulaba el New York Times y decía: la elección de Francisco cambia el centro de gravedad de la Iglesia, aludiendo al cambio del eje de poder desde el catolicismo europeo a Latinoamérica o América. Papa argentino, decía por supuesto la portada del Clarín argentino. Destaca el argentinismo. Primer Papa hispanoamericano y jesuita. Ponía por su parte el diario de Granada, en España, que no quería quedar tan lejos del poder, entonces destacaba la parte hispanoamericana. Y el británico Daily Mirror, viniendo de un país menos católico y con bastante sentido del humor, puso una imagen del Papa saludando así y la frase, la nueva mano de Dios, y una fotito de Maradona. Cada uno se acercaba al tema desde su propio rancho. Ahora también los medios destacan diferentes aspectos y hay versiones a veces opuestas de lo que significó su periodo. Para una negativa pueden revisar la editorial de Wall Street Journal que dice: su papado estuvo marcado por el antiamericanismo y no solo en relación a Donald Trump. Parecía creer que Latinoamérica es pobre porque Estados Unidos es rico. Algunos atribuyen su hostilidad al libre mercado a que era de esa región, de Latinoamérica. Quizá era entendible que siendo argentino y habiendo experimentado el peronismo confundiera corporativismo con capitalismo. Una editorial muy dura, no solo contra el Papa, sino que también contra Latinoamérica. Mientras tanto, el español diario El País lo destacó como un vendaval social y un reformador en la Iglesia. Y el Economist dice que cambió la Iglesia Católica, pero no tanto como él hubiera querido. Así que la evaluación de lo que fue su mandato como pontífice recién comienza y como siempre estas cosas están en disputa, pero lo que ocurra en los próximos 20 o 30 días va a ser determinante para la construcción del relato de Francisco, porque su obra no está concluida hasta que haya un sucesor. Lo que no se puede decir es que su muerte haya pasado desapercibida, ha despertado mucho interés global, que era algo que la verdad es que no se podía dar por descontado cuando asumió en 2013, tras, la renuncia inédita de su antecesor, cosa que no pasaba desde hace como 6 siglos, en un contexto de secularización de la sociedad o de muchas sociedades, en una década en que avanzaban las ideas progresistas, como no ocurría hace harto tiempo, muchas de ellas en abierta contradicción con la doctrina católica y en medio de los escándalos de abuso y corrupción en la Iglesia. Así que en ese contexto la amenaza de que la Iglesia y su líder cayeran como en la irrelevancia no era menor. Francisco llegó llamando la atención, o sea, asumió al tiro y desde su salida al balcón central de la Basílica de San Pedro, vestido de blanco, saludando como con un sencillo bonacera, el argentino destacó por la sencillez que iba a impulsar y que se va a seguir impulsando incluso desde muerto, porque dejó todo arreglado para que su funeral sea el funeral como de un pastor y no de un rey. Como bajando el boato que ha asociado a todo esto. Dicen que nunca le gustó el estilo palaciego del Vaticano, e hizo muchos gestos para demostrarlo, que han sido ampliamente comentados los últimos días, como que no vivía en el palacio, una serie de cosas que hizo como para mantenerse con la gente. Puso además en el centro de sus discursos a los marginados, a los pobres y a los migrantes. Fue un papa que
que se destaca mucho que quiso sacar a la Iglesia y al Vaticano de lo que a él le parecía un estilo ensimismado y ponerlo en los problemas del mundo. En su segunda encíclica, Laudato Si, de mayo de 2015, abordó, y esto vale la pena mencionarlo hoy día, porque además es el Día de la Tierra hoy día, abordó el cuidado del medio ambiente, lo vinculó con la justicia social e hizo una abierta crítica al capitalismo y el consumo. Junto con eso, viajó hasta el final, incluso ya enfermo, a cuánto lugar pudo. O sea, lugares que el Papa acostumbraba un poco a ir, salvo Argentina, de la que salió en 2013 para el cónclave, en que fue nombrado y nunca más volvió. Dentro de esos viajes estuvo el que hizo a Chile en el verano de 2018, que fue muy relevante para su papá, ¿no? Esa visita no salió para nada de acuerdo a lo que se esperaba, no solo porque el encuentro, por ejemplo, en Iquique llegó un tercio de las personas que estaban, o sea, o al menos un tercio, se esperaban al menos 300.000, en los cálculos conservadores llegaron 100.000, pero sino también porque el Papa descalificó las críticas al obispo Barro, acusado de encubrir los abusos del ex sacerdote Fernando Caradima, dijo que eran meras calumnias y con eso provocó un escándalo mucho más allá de Chile. Se convirtió rápidamente en un escándalo internacional que cuando comenzó a crecer hizo que Francisco tomara unas medidas rápidas, como que se dio cuenta que había sido un error, y tomó una serie de medidas muy rápidas para rectificar, rapidísimas para efectos del Vaticano, porque en pocas semanas llegaron a Santiago a investigar el promotor de justicia de la Santa Sede, Charles Chicluna, y el sacerdote catalán Jordi Bertomeu. Llegaron los dos a Chile, ellos entrevistaron a más de 60 personas, incluidas las víctimas y denunciantes de Caradima, como por ejemplo James Hamilton, que en medio, yo no me acordaba de esto, pero que en medio de la entrevista con Chicluna le diagnosticó un ataque a la vesícula. Porque Chicluna se enfermó, y él era doctor, le empezó a preguntar por los síntomas y, bueno, terminó internado. Chicluna. Oye, a propósito de eso, perdona la digresión, ayer Fernando Chomalí contó en Tele 13, en la noche, que él fue administrador apostólico de Osorno, antes de que el Papa nombrara a Juan Barros. Entonces conocía bien la diócesis. Y nombra a Juan Barros y él estaba convencido de que era un error. Y que fue y se lo dijo al Papa Francisco. Y parece que el Papa, según contó Chomalí ayer, el cardenal, se enojó. Se enojó mucho, se enojó como se enojó en público. Como claro, cuando se enojó en la visita. Por eso me acordé. Se enojó en público, le golpeó la mesa y dice que lo retó mucho y que Chomalí salió blanco. Dice que se encontró con un amigo, con un cardenal australiano afuera y que le dijo, ¿qué te pasó que estáis blanco? Y dice, yo soy negro. ¿Sí? Imagínense cómo habrá estado, digamos. Sí. No, fue un episodio muy, muy increíble. Es bien importante lo que tú mencionas, porque ya, ese viaje terminó con el informe Chicluna y la solicitud meses después de la renuncia del obispo chileno, pero no solamente cambió la iglesia local, sino que también dicen que cambió el propio papado de Francisco, la aproximación papal al tema de los abusos, pero también, por eso es importante lo que tú cuentas, porque se dio cuenta, ya bueno, uno que el tema de los abusos no era de manzanas podridas, sino que había como una cosa sistémica que permitía que estos casos ocurrieran y fueran y se encubrieran también. Pero también de que, dicen los que conocen la historia, que el Papa llegó a la conclusión de que no se estaba informando bien sobre los temas. Él no estaba llegándole buena información y que no estaba teniendo las orejas que necesitaba para formarse una idea de la realidad. Y entonces eso fue un cambio como en la visión de él con respecto incluso como a la Operación Vaticana, ¿ya? ¿Hasta qué punto eso influyó directamente en su reforma de la curia? No está claro, pero sí ocurrió que todos estos últimos años el Papa Francisco puso muchos esfuerzos, no sin dificultades, no sin resistencia, a cambiar la estructura administrativa del Vaticano, lo que terminó, entre otras cosas, con una nueva constitución en el año 2022. También reformuló el colegio cardinalicio, cuyos integrantes son, o sea, como los cardenales, que son los encargados de elegir al próximo papa. Actualmente hay 252 cardenales, de los cuales a comienzos de este año había 137 que eran elegibles para votar en el cónclave porque son menores de 80, que es el requisito. 2 cumplieron los 80 ahora en abril, entre ellos Celestino Aoz, el otro cardenal chileno aparte de Fernando Chomalí, entonces eso lo deja fuera de la elección. Y hay otro, un español que cumple 80 el 16 de mayo. Así que debería alcanzar a estar en el cónclave. Ya. Pero ahí va, ya. Entonces son 135, se supone. De esos, el Papa que acaba de morir escogió más de 100. O sea, el 79% de los electores fueron escogidos por este Papa, que es un cambio súper importante en los equilibrios de poder con respecto a los conclaves previos, dominados por los nombramientos que habían hecho Juan Pablo II y Benedicto. Y que si esto fuera a la bruta, podríamos decir, es más de 2/3, digamos. Claro, ahora... Pero ya se sabe que con 2/3 no se consigue. Igual, necesariamente. Esos conclaves conservadores igual le escogieron a Bergoglio.
Sí. O sea que pasan cosas inesperadas. Ya, entonces no es que el conclave o el colegio cardenalicio haya quedado a su medida, porque no es muy fácil lograr eso, pero quedó más diverso, menos europacéntrico y más impredecible. ¿Ya? El 40% son obispos, o sea, cardenales de Europa. El 30%, un poco menos del 30% son de las Américas. Ya. El 12% me parece que son africanos, el 18% asiático y 4% Australia y Nueva Zelanda. Ya, bueno, Como el amigo de Chamalí. ya, esto es bien importante, claro, ahí está el amigo de Chamalí. Esto es bien importante porque fue un papa que habló de temas que hasta ese momento eran tabú en la curia. La posibilidad de bendecir uniones homosexuales, de ordenar a hombres casados, de darle comunión a los divorciados, de abrirse al sacerdocio a las mujeres, entre otros. En muchos de esos temas dio señales bien contradictorias, como que avanzaba 2 pasos, retrocedía 1. Señales de que iba a dar pasos como que nunca se concretaban, por lo que molestó a los sectores más conservadores con eso, pero también a los más progresistas. Fue un papa en ese sentido como amarillo frente a muchos temas, pero muchos creen que hizo lo que podía con el contexto que tenía. No zanjó ninguno de estos temas, pero empujó la carreta en la dirección correcta, sin resultados concretos, me decía el teólogo jesuita Jorge Costoadat, pero me recordaba una frase de Francisco, que grafica lo que intentó hacer. Tantas veces pensamos que el trabajo político es tomar espacio. No, es apostar por el tiempo, iniciar procesos, no tomar lugares. El tiempo superior al espacio, y no olvidemos que iniciar procesos es más sabio que ocupar espacios. Es como que muchos sienten que refleja. Ya, y a raíz de eso, entonces su papado estuvo cruzado por luchas como intestinas entre los sectores conservadores y algunos que se han ido volviendo muy tradicionalistas. Había una batalla, nosotros acá en Latinoamérica como que nos hemos perdido un poco eso, pero había una batalla muy fuerte en la iglesia entre Estados Unidos, Europa, por la misa en latín. Una cosa como preconciliar, las guerras litúrgicas. Bueno, y estos sectores han crecido con fuerza en Estados Unidos, en España, en Francia. Sectores que son partidarios de una iglesia mucho más dogmática, más pequeña incluso, frente a otros que son más progresistas, como por ejemplo la iglesia alemana, que es como la iglesia woke. Tenía como la iglesia woke. Ya. ¿Cuánto más hubiera avanzado? Tiene una competencia luterana muy fuerte. Claro. ¿Cuánto más hubiera querido avanzar Francisco? No está claro. Pero si abrió un camino, está por verse si ese camino va a seguir o si va a abrir un retroceso, que es lo que se va a definir en el próximo cónclave, donde se van a cruzar todas estas sensibilidades con otras, como las culturas regionales. La cultura regional católica africana no es la misma que la europea, no es la misma que la latinoamericana, entonces también hay una encrucijada sobre una iglesia unida, ¿puede ser uniforme? Son parte de las preguntas que van a rodear todo este proceso. El Papa Francisco y todo lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿A qué vamos a estar atentos hoy? Esto es un poco antes que el cónclave. Hoy, Paula Valenzuela. Por supuesto, a la gira del presidente Boric a Brasil. Tiene varias reuniones con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva y firmas de acuerdo entre ambos países, la declaración conjunta, así que vamos a estar atentísimos durante esta mañana. Lula va al Vaticano, ¿no? El presidente de uno de los países con mayor cantidad de católicos en el Debería, mundo. ¿no? Debería, Estoy- me parece que va. Sí, me parece haberlo visto en la ¿Sí? lista. Sí. Angélica Bulnes, ¿atentos a? En Washington, el Fondo Monetario Internacional publica sus informes de perspectivas sobre la economía mundial. Y esto es bien importante porque son los informes, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional con respecto a cómo va a estar la economía ahora que ha empezado la Después guerra de comercial? La guerra comercial. Claro, y además hoy día el oro, que es como refugio de los inversionistas Ya. cuando tienen miedo, llegó a su récord. ¿Volvió a subir? Volvió a su Refugio. refugio. Es que las bolsas están... No refugio, no Qué refugio. rico refugiarse en oro. El que puede, puede. Ya que estamos. Con Angélica Bulnes, con Paula Valenzuela. El Rat Pack de hoy, la mesa de editoras, presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile. Bienvenido a la gente de Walmart a nuestro Rat Pack. Paula, Angélica, que tengan un estupendo martes. Buenos Muy días. buenos Buenos días. En Mesa Central.